Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Amados, bienvenidos a este momento especial de adoración y exposición de la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Hoy nos va a corresponder hablar, bendito Dios, un poco sobre una iglesia ejemplar. Una iglesia de ejemplo, una iglesia que en medio de sufrimientos y persecuciones fue un modelo a seguir. La iglesia de Tesalonicense. 2 cartas el apóstol Pablo le escribió a esta poderosa iglesia que él mismo había fundado. Y era motivo de alegría, de gozo, al ver que esta iglesia había tomado el modelo correcto. Lo había honrado, lo había respetado y había tomado ese modelo. Estamos en presencia, hermano, de un naufragio casi masivo de iglesias que se han apartado de la originalidad del libro de Hechos, de la originalidad de las cartas paulinas, de la originalidad del Sermón del Monte. Y es nuestro deber intentar llevarles a ustedes una reflexión a que volvamos todos y nos mantengamos, porque todos vamos a ser tentados a deslizarnos y dejar que el enemigo nos corrompa a través de su malicia, de su engaño, de los afanes de la vida. Santo, aleluya, gloria al Señor. Así que les doy la cordial bienvenida a este segmento. Hemos venido dando explicaciones textuales de la exégesis, capítulo por capítulo, de algunas partes importantes. Este es un capítulo de oro. El capítulo 1 de Primera Tesalónica a los tesalonicenses y el capítulo 2 muestran primero la iglesia ejemplar y el líder ejemplar. Allí usted va a ver una maravillosa exposición de lo que hace la iglesia ejemplar y lo que hizo el líder ejemplar para lograr ese fin y ese fruto. Dios le bendiga, Sergio Girón. Un abrazo, amado hermano. El alza que hay sobre el desempeño de las iglesias es crítico. 7 iglesias de Apocalipsis, 5 naufragaron de una forma u otra y dos solamente fueron fieles: Esmirna y Filadelfia. Pero Esmirna es la única que deja la evidencia de su doctrina, de su forma de ver. Un discípulo de Juan, en este caso fue Policarpo, el testigo fiel Policarpo. Entonces quizás hagamos análisis de la iglesia tesalónica y la iglesia de Filadelfia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la iglesia de Esmirna, con algunas palabras clave de nuestro hermano Policarpo. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Saludos, Efimio. Aquí también enseña que te gustaría tener otra esposa. No, para nada, hermano, yo nunca he enseñado eso. Yo estuve contento con la primera, nunca pensé en divorciarme. Ella falleció y partió a la presencia del Señor, y ahora mi segunda esposa, que es una hermosa y talentosa mujer, es teóloga. Ella es licenciada en teología, licenciada en trabajo social. No puedo pedir menos. La misericordia de Dios ha sido grande. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a analizar entonces el capítulo 1. El capítulo 1 de Tesalónica. De Tesalonicense. Aleluya, da lavoro de boni. E lei diveni andu santo. Aleluya. Esta carta bella y hermosa la preside 3 apóstoles: Pablo, Silvano y Timoteo. Algunos eruditos creen que Silvano es Silas, un profeta. Pablo siempre
estuvo muy bien acompañado. Primero por Bernabé, después por Silas, Silvano, que era profeta y apóstol, porque Pablo en el capítulo 2 dice, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Jesús. Se habla en plural porque viene hablando la carta Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo, Silvano, a la iglesia de los tesalonicenses. O sea, 3 apóstoles enmarcan la autoridad de esta epístola. Pablo de primero, segundo Silvano, tercero Timoteo, y él se autoproclama y los proclama apóstoles. Esta palabra apóstol es la misma palabra que se usa para referirse a Pablo y para referirse a los otros apóstoles. Así que los 5 ministerios en acción. 5 ministerios. Pablo, apóstol. Silvano, profeta. Pero Pablo los llama también apóstoles. El ministerio que está vigente es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro de la palabra. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Esta hermosa carta, voy a ver un poquito el comentario de la Biblia, gracias hermano, la Biblia Thompson. Análisis del libro, trabajo 2920. En el trabajo 2920 de esta hermosa Biblia de estudio, bendito Dios para siempre, tenemos allí un comentario de un gran exegeta erudito. 4260 la cosa. 4260. Un gran erudito, el cual el Espíritu Santo en éxtasis, recién convertido, me sugirió. Todo recién convertido necesita maestros de la palabra que lo nutran para su crecimiento. 4260. Y el Espíritu Santo me recomendó esta Biblia de estudio. Se la recomiendo yo también. En éxtasis, estas escrituras son de buen testimonio. La he revisado durante 31 años, exacta, precisa, hermosamente bella. Muy poco que lamentar. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso, maravilloso de Jesús de Nazaret. Primera de Tesalonicenses. Fecha. El año y lugar no se ha determinado con seguridad. Se cree generalmente que esta fue la primera carta de Pablo y que probablemente fue escrita en el año 49 al 54. La iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Allí encontró una oposición violenta a su obra, pero tuvo éxito a ganar a algunos judíos y numerosos griegos, que le hizo posible el establecimiento de una iglesia. Aleluya. Marco histórico, Pablo había enviado a Timoteo a animar y a fortalecer a la iglesia. Este a su regreso le dio un informe que evidentemente motivó al apóstol a escribir la carta. Bendito Dios para siempre. Tema principal. Esta es una de las cartas más personales de todas las de Pablo. No es tan doctrinal o polémica como algunas de las otras. El cuerpo de la carta consiste principalmente de exhortaciones. Resaltada ampliamente la esperanza futura de la venida de Cristo. Aleluya. En el primer capítulo elogia a la iglesia. Elogia a la iglesia. Vamos a ver qué es lo que Pablo elogió de la iglesia de Tesalonicense. Aleluya. Y es lo que nosotros tenemos que buscar en estos días. Damos, dice el 1:2. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Qué hermoso, ¿no? Bendito Dios para siempre.
Cuando una iglesia es ejemplar, el apóstol Pablo levanta una oración de acción de gracia. No así Gálatas, no así Corintios, que despertaron en Pablo la severidad y tuvo que hablarles con mucha firmeza, con palabras futigantes, hirientes. Los llamó necio a los Gálatas y ella los llamó carnales. Los llamó con severidad a levantarse a la altura de una iglesia ejemplar. Bendito Dios. Rechazaron al apóstol. Corintios y Gálatas, Pablo tuvo que hacer alarde de su poder, alarde y gala de su autoridad. Pero aquí no, aquí fue una oración de acción de gracias. Una oración donde Pablo le daba gracias a Dios por el crecimiento de esta iglesia, porque habían llegado a crecer y a madurar. Acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro, de la obra. Bendito Dios para siempre. Y comienza Pablo a definir qué es lo que recordó de ellos, qué es lo que elogió de ellos, y puntualiza: la obra de vuestra fe. Ahí está, hermano, para aquellos que creen que solo por fe. La fe sin obra es muerta. No es solamente por fe, es por obra también, dice Santiago. Aquí vemos claramente, amados, que está estrechamente relacionada lo que allá dice Santiago, que no es solamente por fe, también por obra. ¿Pero qué tipo de obra? ¿La circuncisión? ¿El sábado? No. Lo de la ley de Moisés está vigente en homologación lo que Pablo y Jesucristo ratifican, que toman de allí principios y valores y nos los traen. Pero Pablo hace gran hincapié en las obras de arrepentimiento. Pablo llama a esto obras de fe, y en Hechos dice de obras de arrepentimiento. Entonces, una iglesia ejemplar tiene obras de fe. Obra, actúa diariamente. Está preparado, como dice el Señor Jesucristo. Está siempre preparado. Cualquiera que escuche esta palabra y las hace. Cualquiera que escuche estas palabras y las practica. Cualquiera que escuche estas palabras y las practica. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? La predicación monergista de las 5 solas, determinista. Las 5 solas tienen un origen determinista, maniqueo. Disfrazan algunos enunciados allí, pero terminan naufragando en el maniqueísmo de Agustín Hipona, del determinismo. Recuerden que las 5 solas es provocada en cierta manera en prosecución, Concilio de Dort, y el Concilio de Dort salieron a matar hermanos, a perseguir hermanos remonstrances, a arminianos. A Lutero le chocaba tanto la carta de Santiago que la llamó la epístola de paja. De paja. Lutero fue atrevido. Lutero fue una persona que cayó en contumacias en contra de la originalidad del evangelio, persiguiendo y permitiendo y impulsando la ejecución de hermanos bautistas, hermanos que creían en el pacifismo del sermón del monte, hermanos que creían en el bautizo del Espíritu Santo, hermanos que creían en el hablar en lengua, profecía, hermanos que creían en el bautizo de adultos, que reclamaban la separación del Estado y de la iglesia y que debíamos de predicar el pacifismo. Eso no le gustó a Lutero. Lutero los llamó anatema. Los llamó anatema. Los acusó de anatemas. Lutero fue un beligerante hacia los pentecostales de aquella época. Los pentecostales venimos desde Esmirna. La fe de Policarpo, la de Ignacio. Ignacio le escribe a Policarpo que avive los dones. Policarpo forma a Ignacio a Irineo de León. Irineo de León deja claro su fe en los dones carismáticos. De ahí pasan a los montanos, tertulianistas. Bendito sea la gloria de Dios. Tanto Tertuliano como Ignacio de Antioquía, Irineo de León, fueron dados al pentecostalismo. Irineo de León en Francia, Tertuliano en África. Ahí tenemos evidencias claras de nuestro pentecostalismo, de nuestros dones carismáticos.
Lutero fue un enemigo de esto. Lutero desafió la historia de la Iglesia ortodoxa, de los escritos de Policarpo, de Irineo de León, de Ignacio de Antioquía, para establecer su monergismo, una doctrina de demonio nacida del infierno y de la mente de Agustín Hipona, porque él era angustiano. Él era de una, bendito Dios para siempre, de una ala de la Iglesia Católica que se veían como mendios apegados a Agustín de Hipona. Entonces Pablo habla acá de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe, hermano. Dios mira con gran aprecio las obras que tú haces en el nombre de Jesús. Lo que tú obedeces a diario del Sermón del Monte, lo que tú obedeces a diario del Sermón del Llano, lo que tú obedeces a diario. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. El que no enseñe conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo está envanecido. Lutero estaba envanecido. Se había puesto beligerante. Se puso condenatorio. Tomó el lugar del juez de la tierra, matando y encarcelando a los que pensaban diferente a él. Posiblemente Lutero murió en esa agonía, y si fue así, irremediablemente se pudo haber perdido. Igual que el Calvino. Por eso es que los luteranos piden perdón muy tarde, en el 2000, creo, 2000 y algo, no tengo que buscarlo nuevamente, donde los luteranos le piden perdón a los anabautistas. En 1902, los calvinistas le hacen una estatua de descargo a Miguel Servet, pidiendo perdón. La iglesia ejemplar es una iglesia de obras de fe en Jesucristo. Usted suelta las obras de fe de Moisés y se introduce en las obras de fe del Evangelio. Obras de fe del Espíritu Santo. Usted tiene que hacer obras de fe del fruto del Espíritu Santo. Benignidad, amor, paciencia, mansedumbre. A veces nos alteramos, a veces nos comprometemos con el enojo, la molestia de ver tantas personas por acá, y uno tiene que recular, irse a la oración, a la meditación y hablar con Dios. Y relajarse, porque tenemos que vivir la mansedumbre. El trabajo de vuestro amor, trabajo y amor. Ahí está, hermano. Hay que trabajar duro por la obra del Señor. Hay que trabajar duro para que el Evangelio se establezca. Por eso es que estamos en presencia de la necesidad del apostolado, para que el apóstol no sea un pastor egoísta que no impulse el liderazgo de otros. A diferencia del pastor y del apóstol, que el apóstol ve un capital humano y le dice, tú has sido llamado a ser pastor, y suelta ese liderazgo, deja de tener esa fortaleza en el grupo de él y lo sumerge, lo siembra en la obra misionera. Ese es el trabajo del apóstol. El apóstol le entrega oportunidades a que otros trabajen también. Él trabaja, pero deja trabajar también. Muchos pastores no les gusta el apostolado porque no han entendido que el apostolado es un servicio como siervo, como esclavo, lavando los pies de sus discípulos para que estén limpios y ellos puedan trabajar de manera preciosa y hermosa para el Señor, y así aumentar la cobertura de evangelización, porque cuando usted suelta el liderazgo, usted está haciendo que otros crezcan y masifica la evangelización. ¿Qué es lo que Pablo hizo? Trabajo de amor, por amor a Dios, por amor a las almas. Por amor a Dios y amor a las almas, amado hermano. Tenemos que mantenernos, bendito Dios, en el trabajo. El trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto es vital. Esto es importancia, la constancia. ¿Qué es la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo? Que usted tome las palabras de Cristo y las obedezca, las practique un día a la vez. Yo voy a ser humilde porque Jesús dijo que
aprendamos de él que es humilde. Voy a ser manso porque él me dijo que tenía que ser manso. Voy a dar limosna, obras de caridad, de amor hacia los necesitados, porque Jesucristo me mandó a darlo. Voy a ayudar al profeta porque Jesús me dijo que el que ayude al profeta, recompensa de profeta recibirá. Voy a ayudar, bendito Dios, y dar un vaso de agua porque Jesús dijo que nadie va a perder la recompensa. Voy a ayudar al forastero, porque Jesús me dijo que estoy dentro de la derecha, bendito es de mi Padre, se ayuda. Esa es la esperanza la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente que usted lo acepte y se limpie de pecado. Juan dijo, si alguno ha pecado, abogado tenemos. O sea, usted peca y usted tiene un abogado. Eso es de provecho. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, mi hermano Winter Semprún, pastor y profeta del Señor. Hermano Winter, Dios lo ha llamado a ser pastor y profeta. Hay que ir consolidando el ministerio de la iglesia en toda su plenitud, para que no haya desaveniencia. La esperanza de nuestro Señor Jesucristo también es que fortalezcamos el cuerpo en los 5 ministerios, porque Jesús prometió. Amén. Así es, hermano Winter. Es triste. Jesucristo dijo que hagamos tesoro en el cielo. Por eso es que hablo tan contundentemente en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, no hagáis tesoro en la tierra, haced tesoro en el cielo, hermano. Bendito Dios, el que usted ayude, el que usted fortalezca la iglesia, el que en el caso de algunos pastores que tenemos que dar más y recibir menos, somos bienaventurados. El que tengamos que dar más y recibir menos, somos bienaventurados, porque es mejor dar más que recibir. Un apóstol de Jesucristo que ha dado más es bienaventurado. Un pastor que da más y recibe menos es bienaventurado. Esa es la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Dar y sin esperar nada a cambio. No sé, como los gentiles que dan un tanto para esperar un tanto. Por eso es que esto que predica la teología de la prosperidad, vengan y siembran para que sean ricos. No, Jesús prometió que vamos a ser ricos en el cielo. En la tierra posiblemente se dé esa oportunidad. Bendito Dios para siempre. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero los primeros apóstoles no se dio eso. Ellos sufrieron mucho, persecuciones, ataques. O Rey divino do santo loro de voce do lei. La esperanza de nuestro, en vuestra esperanza en el Señor. Vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Constancia. Usted tiene que llegar hasta el último momento, como dice la Didaché, dice capítulo 16, el escrito de los apóstoles, que si no llevamos esta constancia hasta el final, si no somos constantes hasta el final, lo perdemos todo. Lo que dice Ezequiel. Si el justo, pensando que por su justicia, creyendo en su justicia, comenzara a hacer lo malo, ninguna de las cosas buenas se las será tomada en cuenta, sino que por su maldad morirá. Hay que ser constante, no podemos desmayar. Algunos pervertidos de la fe, como MacArthur, Miguel Núñez, Porguache, Michel Suguel y otros más por allí, creen que si una persona termina con su vida, en vez de ser constante, termina con su vida pegándose un tiro en la cabeza, confesando que es un hijo de Cristo, va al cielo. Es una mentira maligna y perversa de Satanás. Usted tiene que ver que allí está el diablo, los demonios en esa secta. Son una secta de demonios. Sectarios. Tenga cuidado de ellos. No respetan Academia Editorial CLI, no respetan Academia Editorial Vida. No respetan, hermano. Lo de ellos es de ellos y ya. Hacen unas exégesis torcidas, retorcidas de la mente. Porque conocemos, hermano, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Qué hermoso es saber cuál es tu elección.
Wintersenbrunn, ya tú sabes cuál es tu elección. Ser pastor y ser profeta. Tienes que prepararte todos los días en secreto, en oración y lectura de la palabra. A veces puedes pasar una temporada larga en preparación, pero tiene que haber siempre búsqueda. Porque uno tiene que saber para qué Dios te eligió. Dios desde el principio me dijo que había sido llamado a ser maestro de la palabra, cacique de su pueblo. Me llamó desde el principio a fundar iglesia como apóstol. Me llamó como pastor. Y es lo que Dios ha venido ratificando. Entonces hay que trabajar por la elección. Dios me dijo que hace 30 y algo de años, casi los 30, no recuerdo, creo que tenía 2 años de convertido, 3, no sé, recuerdo bien. Te he llamado a ser maestro de la palabra, sembrarás mucho y recogerás mucho. Aquí estamos sembrando, enseñando todos los días, enseñando, sembrando. Ya van más de 3.000, más de 10.000 videos en las diferentes plataformas. Que no quede duda de cuáles son los 23 fundamentos no negociables que el pastor Efimio Zambrano impulsó. He tomado prestado los 16 fundamentos no negociables de las Asambleas de Dios, aunque no nací allí, pero fue una muy buena maestra para nosotros los pentecostales. Editorial Vida, Biblia de referencia Thompson, Biblia de estudio Vida Plena, y quiero dejar una base doctrinal que me acompañe, que no sea yo solo, sino que sea el testimonio de excelentes maestros de la palabra que ya no están con nosotros. Frank Thompson, Ron Estampa, el Diario Vivir, Eris, un abrazo, hermano. Usted tiene que saber que un maestro de la palabra siempre se acompaña de otros excelentes maestros de la palabra. La Biblia no es de interpretación privada. He llamado a ser apóstol, profeta, evangelista. Anoche hicimos un culto bonito, antenoche también, de evangelismo personal. Fui llamado también a ese ministerio. Maestro de la palabra y pastor. Cuidar el rebaño. Ir formando, y el que se vaya creciendo lo vamos poniendo como pastor. Me duele verlos partir y que ya casi no me visiten en la iglesia, y entonces la iglesia se pone chiquita. Una vez mi suegra, hermosa, Dios la bendiga y le guarde, me decía ella, bueno, pero dejar otras iglesias, entonces crecemos y después nos quedamos con poquitos otra vez. Sí, hermano, ese ha sido mi trabajo. Una vez fundé tantas congregaciones que me quedé solamente con los niños, evangelizando con los niños. Tremendo. Había dejado a 10 líderes, 10 iglesias. Había quedado prácticamente sin miembro. Quedé sin miembro, pero contento y feliz que las congregaciones crecieran. Hoy son grandes líderes, grandes hombres y mujeres de Dios. Ese fue el llamado, porque Dios me llamó a eso. Y vi milagros, señales, porque supe, Dios me dio entendimiento y pude entender y pude saber la elección y el llamado. Esta iglesia sabía muy bien su llamado. Una iglesia que daba obras de fe, trabajo y amor, daba constancia. Y dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. Una iglesia verdadera, hermano, usted va a ver el poder de Dios. Sanidades, liberación. El bautizo de hablar en lengua, uno de los fundamentos no negociables. La búsqueda siempre, el anhelo siempre del bautizo del Espíritu Santo. Olore divini, ondu santo. Acclara dei veni, ondu celi live oro abrotoni botuleri. La búsqueda siempre de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia que fue llamada a experimentar el poder sanador de la mente, del corazón, el poder sanador. La palabra escrita, pero también poder, porque los fariseos tenían mucha palabra. La enseñaban muy bien. La enseñaban muy bien. Jesús dijo, hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan como ellos hacen. Y eran blasfemos contra el Espíritu Santo, porque no querían creer en los milagros, las señales del Espíritu Santo. Y si Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ¿ustedes por quién los echan?
Alabado sea el nombre poderoso, maravilloso, glorioso, excelso, soberano de Jesús de Nazaret. Así que, bendito Dios, pues el Evangelio no llegó solamente en palabras, sino en poder. 9 dones. Primera de Corintios capítulo 12, 9 dones. 9 dones. ¿Cuáles son esos 9 dones? Permítanme leerlos para que sepan cuáles son esos 9 dones. Aquí está el capítulo 12. Aleluya. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo. Y dice en el 28, a unos puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, vigencia, luego profeta, tercero maestro, los que hacen milagros, hace una repetición y una aglutinación entre los dones de operación y ministerios. Y dice procurar, que sigamos anhelando el poder, sigamos anhelando esos dones con pasión. La palabra procurar es seguir deseando con ardiente deseo. Bendito Dios. Así que tenemos que anhelar el poder de Dios. Y dice en la palabra no solamente, sino también en poder. En poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Pablo llegó a ellos por amor, en plena certidumbre, en plena seguridad. Usted no puede dudar. Usted no puede dudar del llamado. Usted no puede dudar de una palabra que Dios le revele, que Dios le enseñe, que Dios le muestre. La palabra profética más segura es cuando el Espíritu Santo la toma de las Escrituras y se la coloca en su mente a través de sueños y visiones. Un abrazo, hermano amado Carlos. Un gran abrazo, Carlos. Dios te bendiga y te guarde, siervo amado. Entonces, en plena certeza de la certidumbre, cuando Dios te revela la palabra, esa es la palabra profética más segura. Cuando Dios la toma de la Biblia y te la muestra, y te pone símbolos, imágenes, te habla a través de figuras. Esa es la palabra profética que habla Pedro, porque para aquel momento la palabra profética no estaba terminado el canon. Muchos toman eso para referir el canon. No, ahí estar hablando es que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios, y recibieron la palabra, y esa palabra nos la da a nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre glorioso, poderoso de Jesús. Como sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Aquí está, usted tiene que imitar, no a mí, yo puedo fallar. Ahora, si doy un buen ejemplo, bueno, imítelo. Esta iglesia justa, verdadera, ejemplar, había tomado el modelo de Pablo. Usted no puede tomar el modelo de Calvino y de Lutero, que fueron beligerantes, asesinos crueles. Practicaron herejías, hermano. Calvino practicó herejías. Cuando Calvino asesina cruelmente a Miguel Servet, eso es una herejía, es una apostasía del Sermón del Monte, una obra de la carne, igual que Lutero. Usted tiene que imitar a gente pacífica. Pablo fue pacífico. Pablo y Jesucristo promovieron el pacifismo del Sermón del Monte. El pacifismo del Sermón del Monte, que Lutero cuestionó de los anabautistas pentecostales de aquella época. ¿Por qué los anabautistas eran pentecostales? Porque creían en profecía, porque bautizaban adultos, porque eran del Sermón del Monte. Bendito Dios para siempre. Dice acá: vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire, tuvieron persecución, ataques, y recibieron la presencia gloriosa del Espíritu Santo.
No hizo como Lutero y Calvino, ¿no? Que se pusieron beligerantes contra los ataques, se pusieron asesinos y crueles. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No se dejen engañar. Luego dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Ejemplo, hermano. Una iglesia que inspira. Vosotros sois la sal de la tierra. Ellos inspiraron a otros a tomar el buen ejemplo. Cuando usted mantiene la firmeza, la calidad, la constancia, el trabajo de amor, la esperanza, la obra gloriosa del Espíritu Santo, usted va a ser ejemplo y va a inspirar a otros a que crezcan, a que maduren. Tenemos que permanecer firmes y constantes, hermano, en esta batalla. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Más adelante dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fueron evangelizadores masivos, convirtieron en apóstoles de sembrar la palabra por todos los lugares, por los valles, por los montes. Eso es lo que Dios quiere, que usted sea portador de esta semilla. Por eso que donde vaya, intento dejar una semilla de fuego del Señor para que se forme una congregación. Ahorita estoy viendo el crecimiento de una congregación, una semilla que dejamos a través del hermano Franco y su esposa Marley. Allá está mi hermana Carmencita y están trabajando en esa obra de crecimiento allá en Turbaco, allá en, bendito Dios para siempre, allá en Departamento Bolívar de Colombia. Así que seamos una iglesia ejemplar. Ahí está el modelo precioso, maravilloso de esta iglesia benigna, gloriosa. Pablo tuvo grandes satisfacciones de la iglesia de Colosa, aunque no la había fundado él. Le escribió acciones de gracia a Efesios, sí, Filipense, Tesalonicense y a la iglesia de Roma. Pero grande dolor y frustración por la iglesia de Galacia, Corintios y los que estaban en Creta. Bueno, amada, si haces esto, eres un creyente ejemplar. Vamos a preguntarte si te estás congregando. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ver si te estás congregando, ¿no? Buenas tardes, Efimio. Buenas tardes, señora. Dios le bendiga y le guarde. Buenos días, acá donde estoy yo, disculpa, son las 8. Sí, aquí buenas tardes. ¿Ya te estás congregando ya? Efimio, ¿A qué iglesia estás asistiendo? Yo siempre, Efimio, el que no beso en mí eres tú. Yo te he dicho que la intimidad con Dios es muy diferente a lo que tú predicas y tú no me escuchas. Pero la pregunta fue, ¿te estás congregando en alguna iglesia? Yo siempre, claro, yo tengo mi propia iglesia, cada quien tiene su propia iglesia. Ok, ¿cómo se llama tu pastor? Jesús. No, el pastor en la tierra, ¿cómo se llama? Jesús. Ok, entonces no eres... Supongamos, o sea, yo misma, yo me tengo que pastorear, o sea, en la forma como yo encuentro a Jesús es como... No eres una iglesia en clase. Hermana, mire, yo le quería hacer una pregunta, Efimio, era lo que en realidad yo más venía, porque es que mire, pastor, dime la pregunta. Mire, usted sabe que si yo me dejo llevar por el hombre, yo pues caería, ¿no? O sea, es imposible, ¿verdad? Así como cae el hombre y cae la mujer, ¿no? Haz la pregunta, por favor. Entonces, Efimio, ¿usted cree que es posible que nosotros podamos encontrar los huesos de Pablo, los huesos de Pedro, como los huesos de todos ellos, como para que yo podré creer que ellos existieron, como para que a mí me puedan convencer? Okay, o sea, me hablan palabra de Pablo, pero no me enseñan la evidencia de que ellos existieron en realidad. Escucha bien lo que te voy a decir. Vamos a cerrarte el micrófono para poder hablar. Sí, gracias. Bueno, primero tienes un espíritu de incredulidad porque hay muchas cosas en la historia que se creen porque fueron demasiado evidentes. Por ejemplo, que existió el Imperio Romano porque hay evidencias. Existió Adolfo Hitler porque hay todavía evidencias. Existió Bolívar, libertó a 5 naciones. Y así sucesivamente. Hay varios huesos que no se han conseguido. Casio de Reina, Cipriano Valera murieron en pobreza.
pero dejaron una evidencia clara. Entonces tú puedes manejar el escepticismo, la incredulidad que te va a llevar al mismo infierno. De hecho, ya el solo hecho que no te estés congregando, ya eres una mujer escéptica, porque tienes que ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recibir Santa Cena a través de un líder constituido por Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Si no tienes eso, no estás en ninguna iglesia, tú estás perdida, tú estás fuera del cuerpo de Cristo. Pastor, yo entiendo su postura, ¿verdad? En el sentido que, claro, usted sabe en su entendimiento que usted puede condenarme. Todos entendemos, ¿verdad? El que entiende la palabra de Dios, pongámoslo a la manera, que él sí tenemos evidencia que existe, que está, ¿verdad? Que se mueve, pero Pablo no, ¿verdad? Entonces, obvio, ¿verdad? Al yo ponerme a escuchar el hombre, es como que yo me tendría que esclavizar a lo que el hombre me dice, pudiéndole La hacer palabra de caso al Dios, mismo la Dios. palabra de Dios, mira, no voy a entrar en mucho debate contigo porque tú vienes siempre con la misma tema de incredulidad. Estás posesionada de un Porque no espíritu. puede, Efimio, nomás dije. Ok. Ella siempre viene con el espíritu de incredulidad. Yo no quiero tener ahorita ese debate porque se va a poner el ahí tenso porque ella está tomada por el espíritu. Dios te bendiga, hermana. Un Acá abrazo, hermano. estamos, amado. Firmes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a dar la bienvenida primero a Alexis y Dale. después a ti. Alexis, adelante, Saludos, Alexis. amado. Saludos, amado. Dale, Bueno, dale. una pregunta, amado apóstol. Dios me dio visión en las lenguas de usted y eso yo lo respeto, ¿me entiendes? Pero escucho a la hermana hablar en lenguas y yo me pregunto, ¿esas lenguas que habla la hermana serán verdaderas? Una pregunta, Por- Alexis. Una pregunta, Alexis. Alexis, una pregunta. ¿Tú Adelante, tienes amado. el don de discernimiento de espíritu? Discernimiento de espíritu. Sí, son Sí, 9 hay dones. en ocasiones. Hay en ocasiones que sí. Ok, órale al Señor para que Dios te dé entendimiento y te diga si es sí o es no las lenguas de la hermana. Pero mientras tanto, no hagas supuesto porque eso puede ser motivo de una blasfemia. Mira, y eso después de orar, porque Dios es así. Dios te va a decir sí, sí, no, no. Si se queda en silencio, tienes que esperar que Él te hable. Nunca hables sobre una lengua que no se te ha sido confirmada. Ya Dios, en un momento, tuviste una leve duda y Dios te habló de que mis lenguas eran verdaderas. Entonces ya Dios te está diciendo, mira, Alexis, cuando dudes, soy yo el que te va a decir sí, sí, no, no. Entonces, no hagas supuesto, Alexis, no trabajes sobre los supuestos. Cuando tú evalúas una lengua, sé cuidadoso. Recuerda que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces no te vayas a la ligera, hermano. No camines en ese filo de navaja peligroso. Si tú le preguntas a Dios sobre las lenguas del Liceo y no te da Dios un referente, guarda silencio porque Él está guardando silencio. Tienes que decir, no, le oré al Señor y el Señor no me ha hablado, ni sí ni no. Porque si Dios está interesado en definir, te va a decir sí, sí, te va a decir no, no, porque Jesús mismo dijo que nuestro hablar sea sí, 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 no, no. Entonces no andes con esa suspicacia, que es falta de fe, y la falta de fe se paga con infierno. Apocalipsis 21:8, los incrédulos y los blasfemos también. Entonces ten cuidado, hermano, ten cuidado, no caigas. Yo a veces escucho unas lenguas que me parecen extrañas y yo le pregunto al Señor, y si el Señor no me habla, yo me quedo tranquilo, hermano, no voy más allá, no vamos a ir más allá, es peligroso, porque estás trabajando sobre algo que el Espíritu Santo es el que se encarga. Entonces, sé maduro en eso, sé prudente, sé cauteloso, no caigas en las ligerezas que otros caen, no andes juzgando lo que no conoces. Pedro habla de los falsos maestros que hablan de cosas que no conocen. Entonces, debes de ser prudente, amado. Prudencia. Dios me ha corregido 3 veces y me ha invitado a que sea cuidadoso, prudente.
Ahora vamos a dar la bienvenida a Alexi, que ella me dice que me tiene un mensaje de parte del Señor. Adelante, Lice. Lisette. Sí, amado, yo le entiendo, amado, pero eso, camoná y otras cosas por ahí, nunca lo he Sí, escuchado. sí, sí. Acá estoy. Finio, menos mal que acá es mejor porque lo sé que hay muchos infiltrados, hay que ser prudente y que yo te expliqué si querías acá, como quiero ir lo mejor. Emuna, Alexis, significa fe, confianza y fidelidad. ¿Sí? Significa eso, Alexis, si no lo sabías. Por eso siempre digo Emuna. Mi rema, mi rema no, es mi declaración. Bueno, Finio, escúchame. Hoy en la mañana me levanté, me fui a temprano ahora a dormir, ahora en la madrugada, me levanté temprano, estaba orando mi devocional y me tiré el piso fuerte y me dijo, Efimio, me habló de ti. Y vi una visión. Te vi a vos con tus vestiduras blancas y 4 o 5 mujeres de rodillas, todas arrodilladas, y tú la estabas ungiendo un aceite. Y alrededor había muchas familias, mujeres y niños. Después vi el campo y me dijo, él está sembrando gallinas en el campo. Se va a multiplicar, va a venir empresas, va a haber recursos, van a abrir extranjeros venezolanos que van a traer retribución, van a traer recursos a lo que está emprendiendo. Es un emprendimiento de Dios, es un emprendimiento del reino. Es un emprendimiento. Yo vi a 5 o 6 mujeres en el espíritu porque me tomó así fuerte, me arrodillé y era fuerte, empecé a hablar en lenguas, un calor, un fuego. Vi esas mujeres arrodilladas, llenas del Señor, firmes, eran guardianas, unas guardianas del espíritu, estaban al lado tuyo. Y tú la estabas ungiendo y eso me dijo el Padre. Y después Jesús me dijo, tiene que discipular, él tiene que enseñar, que no se agote en discutir, él tiene que enseñar, porque él tiene que enseñar, tiene que levantar líderes, ministros, que constituyan ministerios. Y me habló de tu esposa, que yo le lloras, me dijo Ezequiel 24:5, no la llores más, no la llores más. Fuerte fue así, y yo lloraba cuando me hablaba, me quebrantaba el espíritu, y después me llevó el Espíritu Santo y me dijo, él va a reverdecer. Números 17, él va a reverdecer como la vara de Aarón, tu vara va a reverdecer como el almendro, reverderece. Yo voy a traer recursos, todos los venezolanos extranjeros, y voy a traer una sacudida en Venezuela. Él ya sabe lo que se viene, pero él no puede decir, pero yo voy a estar con él. Mi ángel que estuvo en el pueblo de tierra prometida, mi ángel va a ir delante de su iglesia, de mi pueblo. Ezequiel 23, restauración del remanente, así me dijo. Y no pude, media hora me tenía Efimio de voz, media hora hablaba de ti, media hora me hablaba de todo, de lo que pasaba, lo que sentía, como tú estabas angustiado, que preguntabas dirección, y todo eso te va a ayudar, parte de tu ministerio y tu llamado. Y el fuego que venía cuando reverdecía la vara del medro, era un fuego, un calor, porque yo no pude parar de hablar de lengua, no podía. Y cuando hablaba, me administraba el espíritu, me daba visión, yo me respondía, él me hablaba, las 3 cosas. Y eso me dijo, específicamente Ezequiel 24:15, no hagas duelo a tu esposa, no hagas más duelo. Eso no te deja avanzar. La tristeza, el dolor no te deja avanzar. Tú tienes hijas espirituales, tú tienes hijos espirituales a quien tienes que levantar, porque este es tu tiempo, Efimio, este es tu tiempo. Levántame líderes, ministerios, levántame, tú tienes que enseñar. Y esa empresa del Señor, porque está en el asunto, Él está en el asunto y Él es propicio en todo Él es propicio. Aleluya. Amén. 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 Gracias, hermana Alice. Gracias. Amén. Le digo amén, amén y amén.
Allá abajo estaba preguntando a alguien que si las profecías son infalibles. No, no son infalibles. Nosotros debemos de recibirlas y sujetarlas a la oración. Pero lo que la hermana Lice me ha dicho, Dios me lo ha dicho en varias oportunidades. Desde recién convertido, Él me dijo para dónde Él me quería llevar, porque Él había permitido tanto sufrimiento en el camino, porque me estaba purificando, quitando mis malos hábitos. Todos tenemos malos hábitos, la imprudencia, irnos a la ligera, lo que estoy tratando de enseñarle a Alexis, esas imprudencias peligrosas que a veces todos tenemos. Yo he caído en ligerezas y Dios me ha corregido varias veces. Entonces, personas que están abajo pueden estar blasfemando. Si usted no tiene el don de revisar profecías, no lo haga. Quédese tranquilo. Mejor guarde silencio para que no caiga en blasfemia contra el Espíritu Santo. La hermana Lice, ella recibió eso y yo creo que es de Dios, porque corrobora todo lo que Dios me ha venido enseñando. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Dios de la gloria. Vamos a ajustar aquí. Tarjeta SD. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, nosotros debemos de ser prudentes, hermano. Prudencia, hermano. No anden por acá blasfemando, hablando de las cosas que usted no conoce. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no admite arrepentimiento. Usted debe ser prudencia, hermano. Revise. Si usted no tiene perdón, no haga evaluación de lo que no sabe. Dígame, hermano. Antonio, dígame. Bueno, Efinio, yo ya dije, amado Efinio, y yo la verdad te honro porque a mí me ha hablado en secreto de ti y yo siempre he podido ser un instrumento, atalaya, dar el mensaje y orar y honrar a los siervos de Dios y ponerme en tu lugar. Amén, que es lo más importante. Amén. Amén. Y estamos trabajando con un grupo de mujeres muy santas en el aspecto de la entrega, de la consagración, mujeres que están dispuestas a dar la vida por el Señor Jesús acá en Venezuela, mujeres que no andan con avaricias, ni para pedir, ni se abstienen de dar. Mujeres santas, mujeres de oración, mujeres de lealtad. Y Dios va levantando ese tipo de mujeres. Y yo está diciendo, es verdad, yo no debo gastarme lo que he dicho, no debo invertir demasiado tiempo en personas que ya no hay que discutir. Yo no quiero, ya yo le dije a Jesse, yo no quiero ir a los live de Jesse a hablar siempre con las mismas personas, que son personas que andan trastornando casas enteras, y Dios ha mostrado ya lo que hay detrás de ellos. Dios me ha pedido que los ame y que ore por ellos. Dios me ha pedido que ore por ellos, que ataque lo que está detrás de ellos, para que algún día sean liberados. Pero si no son liberados de eso, porque ellos siguen en terquedad, irremediablemente se van a perder, porque son apóstatas de las palabras de Cristo, toman a la ligera las cosas, contribuyen a la rebelión en contra de los siervos de Dios. Son personas que están caídas, han cometido pecados ocultos. Generalmente la persona que comete pecados ocultos se convierte en un carrito chocón. Anda chocando y chocando y eso es muy lamentable. Entonces, no hay más nada que hacer allí. Por eso que estoy tratando de fijar postura, hacer mis live, venir aquí, grabarlo, subirlo, para que la gente se aprenda, sean discipulados a través de estas enseñanzas. Y he visto que se ha ido sumando un grupo importante de personas. Las visualizaciones se han venido aumentando. Cuando yo llegué aquí me atacaron mucho, me calumniaron. Personas hicieron live todo el día de 8 horas para agredir y calumniar. Que estos son los calvinistas, ¿no?
y los mal llamados pentecostales semi-cesacionistas. Entonces, eso generó una opinión, una matriz que cuesta desintoxicar. Pero la persona que tiene a Dios no se deja desviar con facilidad. Estas personas andan insumisas. Personas que no se congreguen, mi hermano, como es el caso de la mundana favorita de Dios, es una persona que no tiene el Espíritu Santo. Si no está bajo el gobierno de un pastor, no puede ser hija de Dios. Efimio, pero no dejaste hablar a Dalila y la bajaste. Sí, porque Dalila viene con el mismo recurso de incredulidad, de maldad, hermana. Yo le he dado muchas oportunidades acá. Ella no, a veces ni se deja hablar, interrumpe, porque lo que tiene ella es un estado de posesionismo muy fuerte. Y yo no voy a caer en esos tires y diremes. No, hermano. Yo en lo particular he decidido que aquí pueden subir, los dejo hablar, pero si veo que traen una tridencia, yo los bajo, y yo no quiero ir tampoco a esos lugares a debatir temas que ya están bien debatidos, ya están bien argumentados, están bien sustentados a través de buenas Biblias de estudio, porque yo pudiese decir, el Espíritu Santo me dijo esto, ¿no? Y lo puedo decir, porque en verdad lo he recibido. Porque los dones del Espíritu Santo es una carga pesada, difícil de llevar, que atrae mucho sufrimiento. Yo lo he dicho y no temo, porque uno tiene que decir lo que uno ha vivido, ¿no? En los procesos de la vida, como bien lo ratificaba Dios a través de una profecía del hermano Jesse, amenazado de muerte, persecuciones, ataques profesionales por ya usted sabe, los que está aquí en Venezuela. Y Dios me ha librado de todo eso. Entonces uno tiene que ya madurar, y ya uno no es un adolescente para andarse enfrentando, y Dios me ha revisado y me ha reprendido y me ha corregido que no me desgaste en eso. Aquí está mi hermano René, no sé si él tiene algo que decir. Dígame, hermano René, Dios te bendiga y te guarde. Bienvenido. Un saludito para Alexi, para Lice y para ti, Efimio. Gracias por el espacio. Decirte que realmente nosotros como hijos de Dios, tienes un excelente escrito ahí sobre ti, ¿verdad? Ahora no lo veo bien porque estás ahí, está en la pantalla más chiquito, pero bien excelente. Yo creo que los hijos de Dios, las personas que hemos conocido a Dios de una forma u otra, tenemos que mostrar como fruto el amor, ¿verdad? Y esa forma de reconciliación que tiene que haber, que caracterizar a los que se llaman hijos de Dios. Y siempre he dicho que uno tiene que apreciar el trabajo, uno tiene que reconocer el trabajo de cada uno, ¿verdad? En la obra de Dios, aunque hayan diferencias, como muchas veces hemos conversado, nosotros mismos lo hemos hablado. Yo creo que existen diferencias, pero yo creo que el sentir de estar todos los días batallando por la fe, contendiendo acerca del reino, creo que es importante. Y bueno, quería decirte algo porque creo que hay algo que es importante. Que te diga, te comente. Sabes que en lo personal, como siervo de Dios, no me interesa la obra del reino, el ministerio, más que todas las cosas. Y en lo que has publicado sobre mí, te iba a preguntar algo, porque creo que hay algo que no creo que no has entendido. No sé. Yo no creo la doctrina de salvo siempre salvo, totalmente errada esa doctrina. No sé, porque has hecho mención a ello, no sé específicamente por qué lo hiciste, pero realmente no quería decirte eso, porque yo estoy totalmente en contra de esa, una doctrina totalmente diabólica. Yo creo que hay tres cosas que son bien condenatorias en la instrucción bíblica en la era moderna, que una es la conciencia después de muerto. Hay personas que totalmente enseñan la eternidad que Dios puso en el corazón del ser humano. El que predique contrario a eso no ha leído jamás la Biblia. Esa es una. Esa doctrina de salvo siempre salvo está totalmente errada, indiscutiblemente, porque ahí anulan
Por ejemplo, un ejemplo básico, la apostasía. La apostasía es un creyente que ya lo ha vivido, que ha tenido comunión con el Espíritu y vuelve atrás. Ya eso derrumba totalmente esa doctrina. Y lo otro es la esencia del Evangelio de Cristo como la preeminencia en la instrucción y la directriz que Dios quiere. Dios quiere que todos presten atención y escuchen a la voz de Jesús como el instructor, como el único mediador, ¿verdad? Aunque toda la palabra es inspirada y útil para enseñar y redarguir. No sé si me entiendes lo que... Yo sé que tú lo entiendes, pero es bueno compartirlo con las personas. Cuando yo tengo un debate, o qué sé, yo no hago debate, pero cuando yo converso con alguien y muchas personas, muchas veces los legalistas de lo que más toca, sucede que ellos entienden que uno está en contra. Yo no estoy en contra ni de los mandamientos de Dios. Sería un ignorante hablar en contra de los mandamientos de Dios. No, lo que estoy en contra es de poner como fundamento los mandamientos de Dios y poner a Cristo en un segundo plano. No. Cristo es el fundamento y las palabras de Cristo están en total armonía con los mandamientos de Dios. Porque Dios no vino a ser, Jesús no vino a ser contrario, ¿verdad? El Evangelio es uno solo y está en la mente de Dios desde el principio. Y no va a cambiar aunque las circunstancias sean diferentes. Los contextos son, y termino con esto, Firmo, mira, cuando yo hablo de Jesús, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque todo el enfoque de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, aún desde Moisés, es dirigido a Jesús. Jesús les recrimina a los líderes religiosos de su tiempo, dice, ustedes no me creen a mí, ustedes no creen la Escritura, porque la ley, los salmos y los profetas hablan de mí. Moisés, que es el mediador del antiguo pacto, ¿qué dijo? El Señor levantará profeta en medio de vosotros como a mí, a él tienen que oír. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de las manifestaciones gloriosas acerca de la persona de Cristo, se escuchó una voz del cielo en el bautismo, en la transfiguración, que decían, a él oí, este es mi hijo amado, a él oí. Es decir, el enfoque ese, si no lo predicamos nosotros, estamos predicando un evangelio vendido, porque Cristo es el fundamento, eso no lo podemos cambiar. Y mi hermano, si has entendido que había algo en lo personal, no, hablamos de doctrina, tal vez tengamos puntos diferentes, pero yo creo que el sentir más importante es que prediquemos el evangelio para que las personas conozcan a Dios y se sabe. Yo digo la motivación, ¿ok? La motivación creo que es lo importante. Te digo, yo creo que te lo comenté en una ocasión, yo creo que la diferencia más grande que podamos tener nosotros acerca de lo que es la finanza, pero creo que hay un malentendido. Creo que hay un malentendido, ¿por qué? Porque te voy a decir que mi esposa diezma, yo te lo he dicho a ti, yo creo, públicamente, como hemos estado convirtiendo, mis hijos tienen cultura de diezmar, siempre. ¿Pero por qué? No lo hacen bajo un mandamiento, lo hacen bajo la primicia, como lo hizo Jacob. ¿Te recuerdas el pacto de Jacob? Jacob hizo un pacto con el Señor y le dijo, si tú fueses conmigo, ¿verdad? Y me bendijera, yo voy a apartar la 10ª parte de todo lo que haga. Y mi familia por costumbre lo tiene, pero tienen bien claro que de Dios es el 100%, no es el 10%, porque sería como, eso es lo que yo predico, sería como robarle a Dios, quitarle, ¿verdad? Todo lo que es de él, para decir que 10% solamente. No, en eso no concordamos, pero es bueno, mano. Te agradezco, y ya sabes, aquí tienes un hermano, no tengo ningún tipo de problema. No me han visto mucho en los live en estos días porque decidí estar un poco apartado, ¿verdad? Decidí estar un poco, salirme un poco. Disculpa, que arrancaron un camión acá. Decidí salirme un poco. Han habido posturas bien feas. Creo que taparle la boca a un hombre, ¿verdad? Quebrantar el derecho de un hombre delante de la presencia del Altísimo, el Señor no lo aprueba. Y se ha ofendido mucho, hermano, y no quiero que mi corazón se dañe porque yo sirvo a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, hermano, no te voy a dar una respuesta, voy a tomarme 5 minuticos, voy a ponérselo a la hermana Lice, pero son míos, ¿no? Para no extenderme más de la cuenta. Bueno, hermano René, yo estoy dispuesto siempre a escuchar las partes, ¿no? Evidentemente, quizás no me supe explicar, pero hay pronunciamientos, enunciados que pueden estar enmarcados desde la base de los calvinistas. Los calvinistas enseñan que no hay que pagar ningún precio ahora. Dios te bendiga, varón. No es lo que dice Pedro. Pedro dice que así como Jesucristo pagó un precio por el pecado, Primera de Pedro capítulo 4, nosotros también armemos del mismo pensamiento. La gracia
es un cambio de la fe en la ley de Moisés para tener fe en la gracia. Y la gracia involucra mandamientos explícitos que involucran obras de fe, que involucran acciones bien firmes que usted de una forma u otra tiene que hacer y pagar un precio en la tierra mientras usted esté acá. Y eso involucra sacrificios, entregas y dentro de eso, por supuesto, la finanza. Entonces, cuando derogamos alguno de estas exigencias, estamos cayendo en un tipo de calvinismo, porque el calvinismo, salvo siempre salvo, deroga eso, ¿no? Lutero, evidentemente, introduce una herejía determinista agustiniana, donde dice que la gracia ya no tenemos que pagar ningún precio. Evidentemente, cuando Lutero escribió eso, los católicos pretendían, ofertaban la ganar al alma después de muerto. Usted puede imaginar que es pagar indulgencia. Entonces, allí es donde Lutero habla acerca de la gracia. Pero aún así Lutero introduce varias herejías muy peligrosas. Por favor, hija, ve para allá que estoy ocupado. Por favor. Entonces, hay que entender, hermano René, yo le he dicho y lo voy a seguir diciendo. Si Jesús dice que a través de la limosna purificamos nuestro ser interior, porque Jesús le está hablando a los fariseos que se limpiaban por fuera y por dentro no se limpiaban. Quiere decir que en el pago de la ofrenda, del diezmo, hay una purificación interior. ¿Y de qué nos estamos purificando? De avaricia. Así como es pecado y no se hereda el reino de los cielos, fornicación, inmundicia, idolatría, avaricia, que es idolatría, así también los otros. Entonces, yo vi en ti un relajamiento de la norma en esa área, en la cual yo tengo 31 años predicando. Yo no llevo un registro detallado de quién diezma y quién no, para no hacer lo que hacen los teólogos de la prosperidad, que es la manipulación. Pero yo los envío a la libre conciencia diciéndole, y esto no es manipulación, la avaricia es un pecado de muerte que te va a llevar al infierno. Yo no puedo decir a una persona, no, el dar o no dar no tiene importancia. Sí tiene una importancia. Ahora, ¿qué reglas debemos de usar? Las reglas de fe y conducta es la que ofrece la Biblia, y el diezmo, la ofrenda y la primicia y la limosna están bien contempladas desde Génesis hasta Hebreo. Eso no puede ser diluido. Yo a nadie le voy a decir, pastor, mire, yo gano esto. Bueno, saque sus propias cuentas, pero es bueno que lo haga, porque Pablo lo ordenó cada primer día de la semana y dijo que eso era también deuda, que se tiene que dar con alegría, que se tiene que dar con amor, pero es una deuda que hay que pagar. Abraham pagó. Entonces, en ese punto es que yo pude interpretar que tú estás relajando el mandamiento de Jesús. Y Jesús fue claro en decir en el Sermón del Monte que no podemos servir a dos señores. Eso Jesús no lo dijo en el Antiguo Testamento, lo dijo en el Nuevo. Está introduciendo un nuevo orden en el aspecto de la finanza. Ya está poniendo a la finanza como un ídolo, como un Dios igual a él. Entonces no podemos enviar a las personas a la ambigüedad, y este debate lo he tenido con la misma IA y me ha dicho lo mismo. Ella ha dicho, bueno, tu postura es mejor porque coloca un porcentaje que Jesucristo lo estableció también, lo ratificó. Y luego Pablo lo ratifica en homologación. Dar menos que el 10% para mí es avaricia, pero el que tiene, el que gana, como tú, como yo, que somos microempresarios, que somos gente que trabaja, que tenemos una profesión, un arte, a ti y a mí, Dios nos va a pedir más. El que no tiene, ¿qué le va a pedir si no tiene? Más bien nosotros mantenemos, como la misma prefigura del libro de Deuteronomio, mantenemos a los que no tienen. Yo soy un microempresario, yo produzco dinero en Venezuela. Soy un afortunado. ¿Por qué soy afortunado? Porque no es cualquiera que tenga la experiencia que yo tengo en refrigeración y aire acondicionado. Soy un experto, un perito. Ahora, esa cabeza grande que Dios me dio para ese trabajo es un don. Yo tengo que ser responsable. A quien Dios más le da, más le pide. Entonces, a quien yo más le solicito que se ponga a cuenta con Dios en el fruto de dar y dar y dar para purificar su alma, porque Jesucristo te purifica si andas en Él. Si tú obedeces a Cristo, estás purificado, pero si no lo obedeces, no te purifica. Porque Dios no va a purificar a un inmundo, a un fornicario que no se quiera arrepentir. Dios purifica al arrepentido. Entonces, en eso es que puedes decir que no seas calvinista, pero si tú dices
que la avaricia no tiene importancia, tú tendrás que enseñar a tu pueblo, hermoso, mire, la avaricia también es un pecado de muerte. Hay que cuidarse de eso. Y hay que tener reguladores, termómetros. ¿Cuáles son esos reguladores, esos termómetros, Marroné? La primicia, el diezmo, la ofrenda, que es un mismo paquete. Eso, hermano, para que tú entiendas cómo considero yo dónde está tu posible error. ¿Es delicado, hermano René? Sí, para mí es delicado, porque estás influyendo a una ligereza de decir, no, hermano, una vez por ahí de vez en cuando fornicar no tiene importancia. Sí tiene muchísima importancia, igual que la avaricia, porque está en el mismo orden, hermano René. Efesios 5:5 está en el mismo orden. Fornicación, inmundicia, avaricia. Esa parte es la que yo veo que ustedes están relajando y es peligrosa. Dígame, hermano. Regálame un minutico. No, mira, no contradecirte, te voy a decir. Todo lo que tú dices está súper bien explicado, yo lo entiendo, sí, pero yo me voy mucho más allá de lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que a veces cuando uno habla, ¿ok? A veces no se entiende. Mira, cuando yo discuto, te lo dije, cuando hablo en discusión sobre la palabra con los agentes de la ley, ¿sabe quiénes son? Los defensores de los 10 mandamientos, como, bueno, yo me voy mucho más allá, ellos están equivocados. Yo no estoy diciendo que no, yo estoy diciendo que es mucho más que eso, porque Cristo no estaba en contra de eso. Entonces, con relación a lo que tú estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo. Te voy a decir más. Yo te voy a poner una penalidad a ti como un ministro de Dios, una exhortación. No es el 10%, hermano. Jesucristo demanda el 100%, no el 10%. No se te escuchó. Mira, Jesús demanda no el 10%, demanda el 100%. Entonces, lo que tú estás aplicando, fíjate, a diezmo, a primicias y demás, yo lo estoy aplicando a toda la vida del creyente, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, uno vive por agradecimiento al servicio de Dios. Lo que me han dicho muchos hermanos en la congregación, me han dicho, hermano, es que la palabra es mucho más fuerte. Bueno, así mismo le dijeron a Jesús. Cuando Jesús explicaba el contexto bíblico real acerca, por ejemplo, del matrimonio, los apóstoles le decían, entonces mejor no casarse, es mejor quedarse solo. Y Jesús decía, bueno, que sea capaz de recibirlo, pero realmente, hermano, lo que quiero decir, el corazón dispuesto, la entrega del Hijo de Dios, no es a 1%, hermano, tiene que ser a una totalidad. Y yo sé lo que estás explicando, que el tener una disciplina, fíjate, es una disciplina en cuanto al contexto de las finanzas y demás, te da valores, ¿ok? Y se convierte en un medidor. Yo creo que el medidor más bien está en todo, no solamente en eso. Ve, yo no lo limito a un 10%, es lo que te quiero decir. Si no lo limito, lo digo que es todo, porque toda tu vida, el aire que tú respiras, la vida que tú das, lo que tú puedes ofrecer, todo depende de Dios, mano. Entonces yo no lo limito al 10%. Yo no creo, te soy muy sincero, porque yo no te voy a cambiar el mensaje, ¿ok? Yo no creo en el mandamiento explícito del Nuevo Testamento, pero yo creo que lo incluye todo, no un 10%. Yo creo que la vida del creyente es todo. Y más cuando hay 3 elementos fundamentales que tú estás en el sermón de la montaña, que yo creo que lo manejas súper bien. Hay 3 elementos que son en secreto en la vida del creyente. Una es la oración, ¿verdad? Otra es el dar limosna, ¿verdad? Y otra es el ayuno, que habla de la relación. Y esto es la vida del creyente. Si tú no eres capaz de vencer esto, ¿ok? Y hacer esto de la forma que Dios lo manda, estás perdido. Entonces, mi hermano, tú sabes que en mi corazón, te lo quiero decir, nunca ha habido nada, aunque hay veces cuando hablamos los ánimos no son muy buenos, ¿verdad? Los momentos, pero realmente creo que hay más mala comprensión, ¿no? Creo que hay más mala comprensión que lo que podamos comprender. ¿Por qué? Porque cuando yo enseño a la iglesia acerca de lo que es el servicio a Dios, Dios demanda el 100% de tu vida, renuncia total. Todo es de Dios y yo creo que a veces yo lo he dicho públicamente, es decir, que hay que darle el 10% a Dios es como robarle a Dios de verdad, porque de Jesús es toda nuestra vida. De hecho, Él es el Señor. Y el Señor es el Señor no del 10%, es el Señor de todo tu ser.
espíritu, alma y cuerpo irreprensible. Gracias, mi hermanito. Un abrazo. Aquí estamos, tú sabes, no hay ningún tipo de situaciones. Si alguien ha pensado que había una situación personal, realmente no. Tal vez algo de criterio en cuanto a doctrina, exposición, pero creo que el sentir es que las personas se edifiquen, no es que las personas... Amén. Amén, Dios te amén. No, no, yo bendiga. estoy claro en eso. Ya para dar la oportunidad, Lice, hermano, tenemos que tratar de bajarlo el volumen, ¿no? A las cosas. Y Dios en estos días me ha llamado a que mire lo que hay detrás de un supuesto error, que muchas veces el enemigo y no hemos orado lo suficiente por nosotros, los unos por los otros. Y Dios me ha pedido que cuide mi corazón, que me cuide en santidad, en amor y en verdad, en benignidad, en benignidad. Ahora, yo comprendo, yo creo lo que tú estás diciendo, que en la gracia En se fin, debe pero ganar. escúchame, digo, eso que dijiste es excelente, eso estoy haciendo en estos días, eso Exacto. estoy guardando. Sí, 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 hay que guardarse, que hay que dejar la contienda, hay que dejar las peleas sin sentido. Porque, ¿qué pasa, hermano? La gente no entiende que esto es un modelo que yo recibí de parte del Señor desde hace 31 años. Aunque me acusen de ser ladrón, que me acusen que soy un estafador, no voy a cambiarlo, porque si yo cambio, derogo eso, estoy cambiando la fe. Yo recibí a través de reglas de interpretación esa doctrina, es la que yo practico. Y lo he dicho públicamente, una de las personas que más diezma es mi hermano y mi persona. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque hemos sido afortunados. Somos judíos sefardí, bendecidos por la providencia, por la herencia, ganaderos de nacimiento, nacimos en una familia ganadera. Y yo he visto mucha tacañería y maldad en mi familia en ese aspecto, ¿no? Entonces, Juan Crisóstomo, que era un boca de oro, un gran erudito, decía que dar menos del 10%, aunque los apóstoles no lo enseñaron, sería una forma de desobediencia, porque en la gracia Dios te pide más que eso. Yo estoy claro en eso, yo estoy de acuerdo con eso. Pero es necesario que el pueblo yo le diga que el 10% Jesucristo no lo abolió. Jesús habló, ratificó eso. Por lo menos, si usted quiere dar lo mínimo, Dios no lo va a castigar por lo mínimo. Si usted da más, Dios le va a dar más. Hay una promesa sobre dar más allá de eso. Pero menos de eso, para gente empresaria como tú, como yo, que gana dinero. De hecho, en Venezuela se vive mucha pobreza. Y yo me he propuesto seguir diezmando a medio de la pobreza. ¿Por qué? Porque el ministerio que Dios me ha dado es en lugares muy pobres y necesitados de Venezuela. Todas las congregaciones que yo tengo, hermano, hay una sola que me diezma, una sola, de 13, una sola, y tiene, a veces me da $10, $5. Soy yo el que más diezma hacia ellos porque son pobres, son guayú, son gente necesitada. Entonces, Dios me ha dicho que le hable que le hable al pueblo de la tacañería, porque hace falta fundar iglesias, hace falta recoger niños de la calle. Aquí en Venezuela, hermano, un niño que crece en esa precariedad es absorbido por las bandas y a los 20 y algo, 30 y pico los ajustician extraoficialmente. Yo toda la vida he visto los ajusticiamientos extraoficiales en Venezuela, no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos, es un hábito. Pero ¿qué pasa? Qué bonito es cuando usted recoge esos niños que están en precariedad, que están afectados por el ambiente, los trae a la iglesia, les da comida, les da estudio y los hace empresarios. Yo tengo 2 niños recogidos de la calle que antes robaban, ni de niños. ¿Dónde iban a parar esos niños? Y los agarramos durante 15 años, algunos de ellos hasta 20 años, para sustentarlo, bendecirlo y sacarlo de la precariedad. Ustedes me ven predicando en los videos, no estoy en lugares ricos, lugares en ranchitos de lata, en la familia, en los hogares. Ese es el ministerio que Dios me dio. Y me siento muy satisfecho, me siento feliz de que sea un apóstol, un pastor que dé más y reciba menos, porque es mejor dar que recibir. Yo tengo que dar más hacia mis hijos espirituales, que ellos me den a mí. Aún así, anoche, en un ranchito de lata que prediqué, de lata, hablamos aquí de zinc, desgraciadamente uno de esos muchachos lo mataron. Se crió en la precariedad, hermano, y fue absorbido por las bandas. No justifico, ¿no? Pero me da dolor eso. Hicimos un culto de conmemoración a su partida.
Y fue un joven que bueno, hermano, cayó en la presa de las garras, lo tomaron vivo, hermano, estamos conscientes de eso. Pero aparece de otra manera en el expediente. Ok, eso es lo que es normal, esto aquí es normal, hermano. Pero yo he visto cómo la iglesia tiene el poder de hacer ese evangelismo. ¿Y qué se está haciendo ahorita? No, están persiguiendo una iglesia con butacas bonitas, donde el pastor todo el tiempo está de saco y de traje, y la atención a los necesitados. Entonces, ese pueblo que gana dinero, que cada rato se está comprando celulares, tiene que saber por lo menos lo mínimo. Que ya con un 10% que es el mínimo, que no se lo recomiendo, puede dar más, con eso se hace mucho. Se educan muchachitos, se recogen muchachos de la calle. Yo quisiera recoger más gente. Yo quisiera seguir bendiciendo. En Venezuela y en cualquier parte del mundo. Mire, hermano, usted no me lo está preguntando, pero yo no soy ambicioso de reloj caro, ni de ropa cara. A mí me gusta la sencillez, unas gomitas. Me gusta una franelita de estas así, ovejitas, que lo que valen son $8, $7, pero aquí es mucho, porque es lo que gano yo un mes como profesor. Entonces, hay que entender que la mayor riqueza que nosotros podemos dejar es en el reino de los cielos. Ayudar a los pobres, porque la limosna purifica. Y lo que tú dijiste me gustó, que tiene que ser en secreto. Tan en secreto tiene que ser que en 31 años yo no estoy anotando quién diezma y quién no. Ahora, uno lo sabe, ¿no? Porque uno ve cuando llegan, yo veo cuando no llegan, pero yo no anoto a nadie para que los que no dan no se sientan afectados. Porque los que no tienen, coman ellos y sustenten a su familia. ¿Cómo yo les voy a quitar que se vean obligados a darme el diezmo a la iglesia si ellos tienen que mantener a su familia y no les da? Porque si no los mantienen ellos, tengo que mantenerlos yo. Y si ellos los mantienen, me quitan una carga. Suplan primero a su familia y después, si queda, le darán a la iglesia. Pero estamos hablando de los que tienen, de los que tenemos, de los que trabajamos. Tú tienes un arte de hacer muebles y baños de manera vertiginosa. Eso se gana mucha plata, igual que yo. Ahorita mi hijo está haciendo un trabajo, el que crié desde los 5 años. Y tiene 30 años. Le dimos estudio. Y él ahora es mi socio. Está haciendo un trabajito para ganarnos. Hoy en el día nos vamos a ganar $60. Eso es mucho para Venezuela. Allá en Estados Unidos, por ese trabajo se cobran $300. Pero aquí $60. Y bueno para nosotros. Comparto una parte para él, unos $30 para él, unos 10 para el ayudante y me quedan 20 a mí por ser el dueño de las herramientas de la camioneta. Así estamos trabajando en Venezuela. Ese es el trabajo mío. A Dios gracias porque me dio esa habilidad. Pero aquí mucha gente está padeciendo hambre y necesidad, varón. Estamos en un país que está afligido, no porque es pobre. La pobreza está arriba en el liderazgo de bando y bando. Vamos a darle Lice, ibas a decir algo, amada, disculpa. Voy a terminar justo lo que tú estabas hablando, que iba a haber lo que está pasando en Venezuela, y me quería terminar con el mensaje. Y tienes que avanzar con esas mujeres de Dios, esos centinelas, esas guardianas, constituir, como dice en 2 de Crónicas 7. Ahí empezaron todos y bajó la gloria de Dios y lo llenó la nube y tomar territorio y eso. Y la empresa es del Señor y Él multiplica el 30, 60, 100 por 1. Con todas las mujeres y todas esas campos, gallinas y todo eso. Todo lo que tú has dicho yo lo he visto. Pero va a venir extranjeros comprometidos venezolanos para levantar en oraciones, en ruegos, y los recursos para Venezuela. Va a ser levantada, sostenida por el Todopoderoso. Él sostiene. La gloria postera de tu casa va a ser mayor que la primera. Amén. Amén, amada hermana. De Eso hecho, lo- hermana, miren, usted no me está preguntando, pero anoche salimos en la noche a evangelizar y salimos con miedo, hermana. En el aspecto de que estamos viviendo un momento muy duro. La familia de mi sector sale con miedo, porque si usted tiene algo de dinero, usted le van a sembrar cosas para presionarlo, para que suelte, para que afloje. Recientemente a una persona muy trabajadora le aflojaron, tuvieron que aflojarse con $10,000.
$10,000. Hicimos un culto, un servicio de acción de gracia por su liberación. Acusaciones injustas. Estamos en presencia de un momento muy duro, muy difícil. Aún así salimos a evangelizar. Salimos a visitar los hogares. A veces salgo en la noche. Bueno, mi camioneta es una camionetica viejita ya. Y gracias a Dios no llama mucho la atención. Porque aquí, en el sector donde yo vivo, le tenemos más miedo a los que están en la legalidad que los que están en la ilegalidad. Le tenemos más miedo. Le tenemos miedo. Porque hemos visto cómo presionan a gente trabajadora. Y esto es delicado a veces decirlo de esta manera como lo estoy diciendo. Pero bueno, en mi caso, soy ministro de culto y yo recibo confesiones, ¿no? Y no estoy obligado a poner las denuncias porque soy ministro de culto. Y el ministro de culto tiene ese recurso ante el Estado. Pero aún así, el día que quieran hacerme daño, lo hacen, hermano. Lo hacen. Te siembran las cosas, te siembran las evidencias. Y eso, por supuesto, es algo que estamos viviendo, por lo menos en este sector. Yo pienso que debe ser en toda parte del mundo. Vamos a dar la bienvenida a Dimas Argueta. Dimas, hermano, un abrazo. Dios le bendiga y le guarde. Me retiro Segunda de Reyes 19:35, el ángel que anduvo con Isaías, un ángel que mató 185,000 sirios, está contigo, Finio. Amén, hermano, amén. Amén. Sí lo creo, lo recibo y lo confieso. Amén. Aleluya. Nos vemos. Amén. Me retiro, amados. También tengo cosas amén. Que Gracias, hacer. hermana. Gracias, profeta del Señor. Gracias, hermano. Amén. Dima, Gracias, hermano. hermanito René, hermano Dima. Abrazos y bendiciones, hermanos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Pues aquí saludándote un ratito, vi que estabas ahí, saludándote nomás, ver de qué estabas, no sé de qué estaba hablando, pero más para saludarte, saludar a tu audiencia y los que están contigo. No sé de qué tema estabas hablando ahorita. Estamos hablando de primera de Tesalonicense, capítulo 1, lo que es una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar allí, Pablo elogia. Pablo escribe Romanos para elogiar a la iglesia y ordenarla. Romanos, Filipenses, Efesios, Colosenses, Tesalónica. Fueron 5 iglesias que Pablo elogió. Reprendió a 2, Corintios y Gálatas, y los de Creta. Entonces estamos hablando de cuáles son las características de una iglesia ejemplar. Una de ellas es obras de fe. Que la persona tiene que tener obras permanentes. Todos los días nosotros tenemos que hacer obras de fe en obediencia a Cristo Jesús. En obediencia a Cristo Jesús. Porque se está predicando un evangelio relajado, de que han malinterpretado la gracia como que no hay que pagar el precio. Jesús pagó el precio para nuestro perdón, porque anteriormente había que comprar un ovejo, iba a decir un cerdo, un ovejo, un cordero, y ahora no hay que comprarlo. Eso ahora es gratis, pero eso no te quita la ley de obediencia en Cristo Jesús. Y en esa ley tú tienes que pagar con vida, alma y cuerpo la entrega. Y es un precio que se paga diario de obediencia al Espíritu Santo y de obediencia al sermón del monte, al sermón del llano. Eso, hermano, para que tengas una introducción. Pues ahora el día es fácil muchos nomás congregar, ¿no? Y ya decir, yo pertenezco a tal lugar, pertenezco a tal mega iglesia, pero seguir el compromiso que debemos tener con llevar la palabra a todos los que están a nuestros alrededores es probablemente difícil para muchos, porque muchos dicen, no, pues que no sé qué decir, o no sé qué hablar, creo que una de las cuestiones más difíciles que tenemos ahora en día nosotros es el evangelismo, llevar el evangelio, el ir a predicar a las calles, porque todos queremos que nos vean, todos queremos que nos hablen, y tener ese sacrificio, ¿no? El poder decir, levantarte una mañana, decir, no, pues tengo tanto de comer para la familia, pero me sobra esto, voy a ir a repartirlo a los pobres, voy a regalárselo a alguien, cosas así, ¿no? Siempre debemos de ver por nuestra familia primero, pero hay cosas que tenemos extras, y cuando tenemos extras, pues poderlo dar a quien lo necesita, no a quien no lo necesita. Entonces, muchos de nosotros nos confundimos o se nos ha ido predicando muchas cosas, prosperidad y todo eso, porque el ser humano está más ocupado en
en, en lo material que en lo espiritual. Y ese es un problema bien grande que tenemos ahora en día. Pues bueno, si nos dedicamos a lo espiritual, vemos que nuestro Señor Jesucristo decía, pues, le dijeron, pues te sigo. Y él dijo, pero yo no, las zorras tienen morada, yo no tengo donde vivir. Y algo que andaba era predicando la palabra. Entonces nos dedicáramos un poquito más a eso y poder llevar el mensaje de salvación a las almas, fuera algo mucho más grande. O sea, que todos, cada uno podamos hacer, poner un poquito de arena a eso. Pero si te das cuenta, pues muchas personas por todos estos lados se pasan horas y horas y horas por acá peleándose unos con otros. Pero yo preguntaba en un en vivo un día, y le digo, pero ¿cuántas almas se han salvado en este en vivo, en este día? Y me echaron de toda clase de barbaridades, me dijeron que yo era esto, que era lo otro. Y digo, pues si están acá horas y horas y no hay un alma que se ha salvado, un alma que ha venido a los pies de Jesucristo, está dando ¿es una función esto o no? Porque ¿cuál es la misión que nos mandó el Señor? ¿Nos mandó nomás a construir edificios o a ganar almas para Él, para el reino de Él? Entonces, creo que ahí es donde estamos un poco cortos, pero que lo podemos mejorar cada uno, cada día, con lo que podamos aportar, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, ofrendo a mi iglesia, pero mucho de lo que yo diezmo, y no es por vanagloria ni nada de eso, lo hago para los pobres, atender a la comunidad, atender muchas cosas que yo estoy haciendo personalmente. Me he dedicado a comprar Biblias, a repartir Biblias en las calles. Lo hago en inglés y en español porque yo vivo en los Estados Unidos. Entonces, de lo que yo puedo dar para otro lado, yo aparto una parte para eso, pero eso es un trato que yo tengo con Dios y Dios me ha bendecido mucho por ahí. Me ha dado mucha bendición para hacerlo. En otro tiempo yo me dedicaba nomás a diezmar a la iglesia, pero no, nunca vi lo que yo quería hacer. Nunca se vio o esto, lo otro. Hay personas que tienen ellos eso en la iglesia donde hay un solo mandato, que no sabes que entra dinero, que sale, que esto, que lo otro. Entonces, Dios puso eso en mi corazón y eso es lo que hago. Y digo, tenemos muy buena cantidad que hacemos cada mes y poder aportar lo demás a la iglesia, pero también le estoy haciendo eso a mi manera, ¿no? Con la comunidad, con ver que veo a cualquier persona en la calle, mira, traigo Biblias en mi carro. No, y esos Sigue la mano ejemplos, derecha lo que está haciendo la izquierda. claro, esos ejemplos es bueno notariarlo, o sea, en esta forma socializarlo con la comunidad evangélica, porque es necesario, amados, que impulsemos pues las buenas obras. Hay que impulsarlas, porque estamos en presencia de un pueblo materialista, mezquino, que hay que enseñarle, hermano, que es un riesgo morirse con la mirada solamente puesta abajo. No podemos permitir que una persona muera con la libertad de conciencia de seguir pegando. Nosotros como líderes espirituales tenemos que decirle al pueblo los riesgos que es no ser generoso. No darle a Dios lo que corresponde, no darle al ministro lo que le corresponde, al profeta. Si son gente de Dios que están organizadas y su testimonio es claro, es evidente del buen trabajo que han hecho, hay que apoyarlos, hermano. Y hay de aquellos que no lo hagan. Entonces por aquí se fomenta es un arrebato de avaricia tremendo, de atacar a los líderes, porque hay unos cuantos, quizás la mayoría, que andan de manera deshonesta. Pero eso no nos quita la limpieza de seguir haciéndolo, de seguir haciendo. Vamos a dar la oportunidad a mi hermano que va llegando, Darwin Pérez, ya estamos casi cerrando el live. Ya me arde un poquito los ojos, tengo que comprarme unos lentes oscuros para estas cosas. Adelante, Darwin ¿Cómo Pérez. está? Muy bien, ¿Qué hermano. tal? Dios les bendiga a todos. La paz de Cristo con todos. Amén. Bueno, veo que están hablando de un asunto que se está hablando mucho e inclusivamente se predica mucho en las iglesias, del diezmo. Pero vemos que a veces nos estamos concentrando más o centrando más en esto que en el verdadero mensaje que tenemos que dar. O sea, como iglesia de Cristo,
Claro que bajo un tema doctrinal se lo puede muchas veces también para poder llegar a comprender. Pero si nos basamos mucho a esto del tema doctrinal o un tema más bien histórico del diezmo, podemos nosotros hablar conforme como está escrito. O sea, que este diezmo que se daba en del Antiguo Testamento, que los que mandan a dar por medio de esta ley, este diezmo nunca fue dinero, ni antes ni después. Entonces, si nunca fue dinero y fue más bien conforme como lo está escrito, que fue de los granos, de las cosechas que se obtenían para que el pueblo coma y para que sea dirigido a las viudas, a los huérfanos. No estoy en contra del no dar, porque eso sería ser alguien mezquino, sino en contra de la mala eh, eh, exégesis que se puede hacer del uso de esta palabra del diezmo, que muchos están hablando de esto, como que si esto fuera, porque hay muchos que implementan el dar el diezmo. Incluso hay personas que dan y no precisamente dinero. O le dan dinero. Por ejemplo, yo conozco personas que han dado no exclusivamente a la iglesia, pero ellos han sembrado, han dado. O sea, no como una obligación, sino como una generosidad, porque en ellos está el nacimiento de edad. Por eso dice la Escritura, si nosotros Hermano, una demos pregunta. ¿Qué tiempo con tienes tú en generosidad. el Señor? Siervo, una pregunta. ¿Qué tiempo tienes en el Señor? Yo llevo para 20 años. ¿En qué iglesia te congregas? En la iglesia cristiana evangélica La Gran Cosecha de Ecuador. Ah, ya, es pentecostal, bautista. No es pentecostal, es pentecostés. Ah, ok, pentecostés, ok. Sí. Bueno, yo quiero hacerte ver algunas observaciones y objeciones a lo que tú has dicho, ¿no? Primero, en Deuteronomio capítulo 14 demuestra contundentemente que las cosas que se tenían que traer al templo se podían vender y traer ante la presencia de Dios lo vendido. Ahí se está hablando de dinero. Si no se podía traer los animales, se podían vender y traer el dinero a la presencia del Señor. Y allí repartirlo con el levita, el huérfano y el necesitado. En el Nuevo Testamento hay una evidencia clara donde la viudita dio al templo las ofrendas y la dio en blanquitas. Para el Antiguo Testamento, el diezmo es ofrenda y el ofrenda es diezmo, lo dice Número capítulo 18, versículo 24. Un documento patrístico, que es la Didache, que se escribió de los apóstoles, de la historia de la iglesia, habla de las primicias y las ofrendas, y también habla del dinero. Entonces, ya desde el punto de vista de la interpretación temática, decir que solamente se diezmaba en especies o vacas es una falacia de petición de principio por la negación, primero, de Deuteronomio capítulo 14, el ejemplo del Nuevo Testamento en la viuda y el ejemplo de la patrística de la historia, porque uno tiene que corroborar eso. El diezmo se mantuvo vigente hasta el año 400 en el concilio de Macón, se establece de manera obligatoria porque se practicaba, ¿no? Lo que se establece como obligación es porque se venía practicando. Tomaron una postura equivocada, pero por lo menos está el testimonio y con amenaza de excomulgación. Entonces, yo no sé de en qué te amparas para decir que el diezmo era con especies y animales solamente cuando está la evidencia de Deuteronomio 14, donde habla de vender, habla de dinero y de traerlo. Ya eso allí es claro de que tú podías tener la opción de hacerlo de la manera corporal con animales y especies o lo podías hacer con dinero. Y vemos el caso de la viudita. Ya allí eso no admite refutación, es una evidencia que está clara allí. Entonces eso para que lo tengas en cuenta, hermano. Sí, sí, muy, muy interesante lo que estás hablando, pero si nosotros leemos el texto completo,
donde se manda directamente en que diezmarían estos granos. Inclusamente no se manda a darle precisamente el dinero, porque si no, allí mismo en ese Deuteronomio capítulo 14 se hubiese dicho, anda y da este dinero allá en el templo, pero no, manda a intercambiarlo. ¿Por qué? Para que haya comida allí, porque en ese templo habían bodegas en la que tenía que compartir el, bueno, el sacerdote tenía, el levita tenía que, ¿Dónde dice en el texto que el dinero, que no era dinero? Aquí dice 14, dice venderás y traes el dinero. ¿En qué parte bueno, lees que se hace de otra manera diferente? Allí dinero es dinero. Te voy a hacer una pregunta y espero que seas honesto en contestarme. Vamos a preguntar acá al texto. Vamos a ir a números 18. Vamos a ir a números 18 para que hacerte una pregunta con un sí y un no. Vamos a ver si respeta las escrituras, porque si no respeta las escrituras, estás en un lado equivocado. Aquí se respeta lo que dice la escritura, no lo que tú opinas. Mi opinión y tu opinión sirven para tu familia, para tu hogar, pero para las cosas eternas de Dios es la palabra. Capítulo 18, versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová ofrenda. ¿Es los diezmos ofrenda a Jehová, sí o no? claro, lo dijimos, era ofrenda No, voluntaria. no, aquí está hablando es de diezmo, que es ofrenda. Te lo vuelvo a repetir. Te lo voy a leer. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Según el texto, los diezmos es ofrenda a Jehová, sí o no. Es una ofrenda que Dios está Hermano, dando. la pregunta es sí o no. Vuelvo y te leo otra vez. Parece que no tienes comprensión lectora. Te voy a No, dar otra oportunidad para probar léelo completo, hermano, léelo completo. porque a los levitas, A los levitas, ok, a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Los levitas van a tener los diezmos de los hijos de que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por la cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Pregunta el texto. Los diezmos que el pueblo de Israel ofrecía, que es herencia de los levitas, ¿es ofrenda a Jehová, sí o no? Sí. Ok. Ahora vamos para el Nuevo Testamento. La viudita que estaba dando todo lo que tenía en el templo, ¿era ofrenda a Jehová, sí o no? Una ofrenda. Ok, pero ¿era a Jehová, sí o no? Sí, a Jehová. Ok. ¿En qué la estaba dando? ¿En especies o en moneda? Bueno, conforme como dice el texto, textualmente allí, en monedas. Ok. Te estás dando cuenta que queda invalidado tu postura, porque aquí vemos que el diezmo es ofrenda y la viudita estaba dando en dinero. Ya se había dado el cambio por efecto de una simplicidad. Si tenés animales, das animales. Y si tenés el dinero, lo das también, porque no todos tenían animales. Había gente que ganaba dinero en hacer trabajo. Era carpintero, era albañil, y recibía dinero, o recibía una vaca y también de la vaca diezmaba, ofrendaba. Entonces, tus premisas están bien refutadas por el texto. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es no decir lo que tú opinas, es lo que el texto te diga. Y aquí ahorita el texto te acaba de refutar, te acaba de decir, no, no es lo que tú dices, es lo que diga el texto. Y la Biblia se explica por la Biblia, porque a mí no me interesa tu opinión.
a menos que seas un amigo mío, un compadre, decimos aquí en Venezuela, y nos compartamos las ideas como amigos, como hermanos. Pero aquí esto es, hermano, un seminario bíblico. Esto es la pura palabra. Nuestra regla de fe y conducta es la Biblia, no lo que tú opinas. Te enseñaron mal 20 años. Bueno, estás a tiempo para hacer tus rectificaciones. Porque lo que tú has dicho, yo te lo acabo de destruir. ¿Por qué? Por preguntas que tú mismo respondiste. Sí. Ahora confío en Dios que te vayas con el sí, no te vayas con el no. Porque lo que diga la Biblia es lo que dice Pedro. No pensemos más allá de lo que, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y no pensé más allá de lo que está escrito. Es lo que está escrito. No es lo que tú opines. Porque el problema aquí de tanta herejía, que la gente dice la Biblia una cosa y la hacen decir otra cosa. No es lo que dice, no es lo que dices tú o yo, es lo que diga el texto. Tú me tienes que preguntar qué dice el texto. Porque todas las cosas van a ser evaluadas por la palabra. Toda tu conciencia, todo tu diseño, toda tu práctica en la vida es por la palabra. No te va a pedir Dios ni más ni menos. Jesús en aquel día te va a decir, ¿qué te dijo el pastor Efimio? Te leyó aquí, después te llevó allá. Entonces el diezmo y la ofrenda están vigentes en los mismos principios de fe, porque empezó con Abraham, no empezó con Moisés. Moisés lo que hizo fue tomar el axioma de Abraham, porque la fe de Abraham nunca fue abrogada, el pacto con Abraham nunca fue abrogado, es un pacto eterno, hasta que Jesucristo termine de hacer todas las cosas. ¿Me expliqué, hermano? Sí, está muy claro lo que estás hablando y cabe decir que realmente a quien han engañado y han adoctrinado es a ti, estimado siervo, ya que yo no he perdido mi tiempo. Bendito Dios. Disculpen, que el hermano, ¿cómo se llama? El varón que bajé, dice que el engañado soy yo, cuando él mismo dice, le pregunté que si era el diezmo era ofrenda, tuvo que decir que sí. Dio la viudita ofrenda, dijo que sí. Dio la viudita en moneda, dijo que sí. Entonces dice que no se da si el diezmo es ofrenda y la ofrenda es diezmo y la viudita dio ofrenda en dinero. ¿Cómo él va a decir que no se da en dinero? Entonces vemos allí que el engañado es él. Lo bajé porque no quiero discutir con personas que son reprobas. Una persona reproba, una persona que le hace una pregunta en la Biblia. Allí dice esto, pero yo digo esto. Por ahí escuché a un unicista que decía, la Biblia dice eso, pero yo creo esto. Son personas que se van al infierno por la soberbia, por la contumacia. Personas contumaces como este varón no heredan, porque van a seguir engañando, y eso es lo que Pablo dice, siempre mentiroso, malas bestias. Ya fue refutado. Por eso es que hay que sujetarlo al sí y al no que Jesús establece en el Sermón del Monte. Que vuestro hablar sea sí, sí, no. Ya él dijo sí. Entonces, ¿qué tiene que refutar? El engañado es él. Entonces, son personas que es lo que clasifica a Pablo, siempre mentiroso, malas bestias. Porque si ya usted es refutado una vez, váyase refutado, váyase corregido, reflexione, redimensione la propuesta y deje de estar diciendo mentiras. Porque ningún mentiroso va a heredar el reino de los cielos. Y es sobre la palabra, no es sobre mi persona. Bueno, amados, los quiero dejar entonces. Hemos terminado este live. Un abrazo fraternal. Mi hermano Dime está ocupadito. Creo que hemos concluido este live.